Hola y bienvenidos. En este video les compartiremos las actividades realizadas en la finca Villa Elisa durante las prácticas de suelos, pastos y forrajes. Verán desde el análisis de fertilidad del suelo hasta la preparación de parcelas, el establecimiento de praderas, el control de malezas, la evaluación de especies forrajeras y la conservación del forraje. Todo esto con un solo objetivo: mejorar la calidad y disponibilidad del forraje para lograr una ganadería más sostenible. El 3 de marzo iniciamos las prácticas de suelos, pastos y forrajes en la finca Villa Elisa, donde aprendimos a hacer un muestreo de suelo, fundamental para conocer las condiciones del terreno antes de sembrar. Seleccionamos zonas representativas del terreno, evitando áreas erosionadas o con exceso de materia orgánica. Luego hicimos hoyos de 40 por 40 por 40 centímetros y recolectamos muestras raspando las paredes con una pala de jardinería. Esto nos permitió observar características del suelo como textura, color y humedad. Usando la tabla del manual Soil Testing Methods, determinamos que el suelo es franco, arcilloso, limoso. Aplicando un segundo método confirmamos esta textura. Además, el suelo obtuvo un índice de calidad de 35, lo que indica que está en buenas condiciones. Esta actividad nos permitió comprender la importancia del análisis de suelos antes de sembrar para garantizar un buen desarrollo del cultivo. Hola, mi nombre es Emilia López y les voy a contar un poco sobre nuestras prácticas. Bueno, me toca el día 2, cuando empezamos a limpiar nuestra parcela, empezamos a delimitarla con estas cuerditas amarillas, que para nosotros pues acá se llaman cabullas. Empezamos a delimitar muy bien nuestra parcela, la empezamos a limpiar. Como ven, ahí hicimos como unos pequeños agrupamientos de las malezas para luego irlas a botar en el lugar designado. Fue un poco difícil porque habían algunos animales pues extraños, nos picaron demasiado los animales, pero bueno, logramos hacer un buen manejo de la maleza. Era un poco difícil también porque el terreno era un poco inclinado y había unas rocas demasiado grandes que la verdad no nos facilitaban el trabajo, pero gracias al trabajo en equipo logramos, digamos, hacernos estos impedimentos. Y así quedó ya la parcela lista. Luego de esto, en la práctica número 3, bueno, hicimos unos cálculos de materia orgánica y de cal que necesitaba pues la parcela. La cal nos aporta beneficios como que ayuda a manejar el pH del suelo, ayuda a corregir mucho la acidez. Entonces empezamos a hacer los surcos, que fue también un poco difícil pues por la inclinación de la parcela, y la materia orgánica nos aporta muy buenos nutrientes. En la práctica de siembra de pastos comenzamos con una charla del profesor, donde nos explicó los tipos de pastos adecuados y los métodos de siembra. Luego recolectamos material vegetal ya cortado de los potreros inferiores. Se remozaron los surcos del terreno y realizamos una siembra asexual, utilizando estolones. Finalmente aplicamos abono para favorecer el establecimiento sano y un buen desarrollo del pasto. El pasado 7 de abril visitamos la finca Villa Elisa, donde pudimos aprender más sobre el manejo de pastos y forrajes, fundamentales para la alimentación animal y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Los pastos no solo alimentan al ganado, también ayudan a conservar el suelo y reducir el impacto ambiental. Por eso es clave seleccionar bien las especies y manejarlas de forma responsable. Especies que observamos en la práctica: Brachiaria decumbens, produce bien en suelos pobres, pero sensible al salivazo. Brachiaria brisanta, más resistente al salivazo, mejora el suelo si se combina con leguminosas. Panicum maximus, necesita suelos fértiles y un buen manejo para mantener su valor nutricional. Marafalfa, requiere alta fertilidad, si no se maneja bien, florece por estrés. Kikuyo, muy resistente al pisoteo y a la sequía. Estrella africana, ideal para pastores intensivos, tolera bien el pisoteo. Es importante nombrar correctamente las especies y cultivar prácticas sostenibles. Así aseguramos una producción eficiente sin dañar el ambiente. Hola, mi nombre es Carla López y les voy a hablar de lo que hicimos en la práctica 8. Básicamente en esta práctica hicimos una estimación de disponibilidad de forraje verde y su composición botánica. Nos dirigimos a un potrero, el cual teníamos que medir en su totalidad y tomar muestras alrededor del mismo. Muestras que clasificamos como estratos, en las cuales teníamos que evidenciar su cobertura según la especie, teníamos que evidenciar su peso en kilogramos y su altura en centímetros. La segunda parte de esta práctica fue una parte más teórica, en la que cada grupo tenía que realizar la disponibilidad ponderada de forraje verde según los datos que había tomado de los estratos del potrero y, en resumen, cuál era la composición botánica de todo el potrero. Y posteriormente, con esos datos, hacer un ejercicio el cual nos ayudaba más a entender y acercarnos más a la importancia de este tipo de prácticas para poder saber qué es lo que le estamos ofreciendo de alimento a los animales. En la penúltima práctica nos encargamos del ensilaje y de la conservación del forraje. Como primer paso, nos encargamos de determinar el porcentaje de humedad que estaba en el pasto que ya estaba cortado. Este análisis es fundamental ya que nos ayuda a calcular el porcentaje ideal de humedad, ya que este nos favorece a la fermentación láctica y a la proliferación de microorganismos. Después nos reunimos en grupos, formamos bultos de 50 kilos aproximadamente y le mezclamos melaza, ya que este componente actúa como carbohidrato soluble, estimulando la actividad de bacterias ácido-lácticas. Una vez homogenizada la mezcla, nos encargamos de proceder a la compactación en el silo, asegurándonos de eliminar el máximo oxígeno posible. Esta etapa es crucial ya que es un ambiente anaeróbico, garantizando una fermentación eficiente y adecuada y que nos ayude a la conservación del forraje y preservando el valor nutricional por varios meses. Y en esta última práctica tuvimos básicamente como una clase de abrebocas para poder entender el funcionamiento de los herbicidas, saber cuáles eran sus diferencias, cuál era su correcto funcionamiento, ventajas y desventajas de los mismos. Conocimos 3 tipos de herbicidas porque posteriormente los usaríamos para nuestras parcelas, ya que habían crecido especies no deseadas como lo era el ojo de poeta. Llegaron los trabajadores, que eran los que nos iban a ayudar con este trabajo de fumigación, ya que nosotros no estamos capacitados todavía para poder hacerlo. También nos dividimos en 2 grupos para poder ver cómo se usaba este tipo de herbicidas en otras zonas que no fuera solamente en nuestras parcelas. Posteriormente fuimos a visitar nuestros árboles de agroecología y darles como mantenimiento. En conclusión, suelos, pastos y forrajes fue súper fundamental para nuestra formación como médicas veterinarias o tecnistas, ya que nos dio a conocer y nos dio las bases necesarias para poder entender una buena producción animal sostenible, eficiente y económicamente viable. El entender la relación e interacción entre el suelo, los recursos forrajeros y el mejoramiento de los pastizales nos ayudó y nos permitió optimizar la alimentación del ganado, poder entender cómo se da productos de origen animal y cómo podemos mejorar y dar a conocer esos procesos que vienen detrás de un sistema de producción y todo el impacto ambiental que pueden generar.